Bienvenidos al panel Más allá del COVID-19. Introducimos hoy a nuestro moderador, nuestro gerente general y director independiente de Canal Bank, miembro activo de la Comisión de Finanzas de PanAmCham, director suplente de la Asociación Bancaria Panameña, director de la Junta Directiva del BNI de Panamá y columnista económico y financiero de la Estrella de Panamá, el señor Eddie Silvera. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Omar. Buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos, tanto a nuestros panelistas que nos están acompañando y a todos ustedes por compartir este espacio con nosotros en el Foro Panamá Más allá del COVID-19. Tras la llegada de esta pandemia, de manera consciente, se han tomado medidas, tanto a nivel en Panamá como a nivel mundial, en medio de caos, para dar tranquilidad a los ciudadanos, para estimular el consumo y para ver cómo impulsamos y protegemos la economía. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, hay tantos retos y desafíos de aquí en adelante, en las próximas semanas y los próximos meses, que hay muchas preguntas que estamos haciéndonos todos frente al futuro de esta y la manera como nosotros, ya sea como empresarios, banqueros, personas o en general, vamos a responder ante estos desafíos y estos retos que nos esperan. Abordamos el tema que vamos a traer hoy en nuestro panel y en este foro desde diferentes perspectivas. Vamos a mirarlo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero. Y la idea es ver cómo buscamos vías para formular políticas que ayuden a planificar la etapa posterior a la pandemia, el día D, qué va a pasar después, cómo logramos reactivar el país en todos los sectores y en todos los segmentos y llegar a una mayor generación de empleo nuevamente. Aprovecho la oportunidad, dado que ya les di contexto del foro, de los panelistas que nos están acompañando el día de hoy, los quiero presentar. Tenemos el ingeniero José Barrios, Pepe Barrios. Pepe Barrios ha tenido una importante trayectoria en diferentes sectores: educación, construcción, finanzas, soportando de manera estratégica y gerencial a las compañías como Cable & Wireless, ESO, Cervecería Nacional, el Canal de Panamá, donde ocupó posiciones de alto nivel a nivel financiero y fue presidente de la Bolsa de Valores de Panamá. En la actualidad, Pepe es socio fundador de la consultora APCO Global y presidente de la Universidad Latina de Panamá, Universidad Americana y el periódico Capital Financiero. Asimismo, es director independiente de Canal Bank, miembro de la Junta Directiva del Hospital San Fernando, Óptima Seguros y 4AB. Ok, nuestro segundo panelista, el distinguido economista Rubén Lachman, Managing Partner y presidente de Intracor Panamá, es doctor en Economía de la Universidad de Grenoble, Francia, y especialista en análisis macroeconómicos, sectoriales y regionales. Su campo laboral lo ha enfocado como docente y consultor en temas de economía y finanzas para importantes empresas panameñas y para el gobierno. Dentro de las asesorías en cargos públicos se destacan el Consejo de Comercio Exterior y de organismos internacionales, así como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas, la Agencia Japonesa y Canadiense de Cooperación Internacional. Hoy es el presidente de Intracor, importante empresa de consultoría panameña y autor de varios libros y numerosos ensayos de su especialidad. Nuestra tercera panelista, Leticia Zuno, es gerente general del L.H. Harrison en Panamá. Leticia, durante más de 18 años, ha brindado soporte a más de 200 empresas locales, multinacionales y ONG en temas de biocultura y desarrollo organizacional, como diseñadora y facilitadora de talleres, consultora y coach ejecutiva en Centroamérica, Suramérica y Europa. En la actualidad es la gerente general del L.H. Harrison, Panamá, Honduras, Nicaragua y El Salvador, firma multinacional de capital humano, donde ella tiene la cobertura de Centroamérica. Es miembro fundador de la Federación Internacional de Entrenadores ICF Capítulo de Panamá. Ha presidido el Comité de Desarrollo Organizacional y Capital Humano en AmCham Panamá y el Comité de Capacitación y Desarrollo en ATD Panamá. Por último, y no menos importante, Roberto Brenes, una persona muy reconocida en Panamá y en el ámbito económico y financiero. Durante más de 45 años se ha desempeñado en el sector financiero, especialmente en las áreas bancarias y bursátiles, enfocándose en el desarrollo
de los mercados de capitales. Actualmente es presidente de Canal Securities, director de Canal Bank y la Asociación Bancaria Panameña. De igual manera, es miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APEDE y la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá. Entre otros aspectos a destacar, en 2003 fue comisionado de la Comisión Nacional de Valores de Panamá y hasta 2015 fue gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá. Asimismo, es miembro del Comité de Ética y Ejecutivo del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, fundador y presidente de la Fundación Libertad y miembro de la Red Liberal de América Latina, RELIAL. En su tiempo libre es un destacado caficultor y deportista, articulista en medios locales como el Diario de la Prensa y del Consejo Editorial de Capital Financiero. Bueno, ya les presenté un panel de alto nivel que tenemos de lujo aquí para este foro y entonces comenzamos el foro de una vez. Vamos a hacerle unas preguntas a cada uno de los panelistas y en ese sentido vamos a ir orientando el foro de esa manera. Arrancamos con Pepe primero, en donde tenemos la siguiente pregunta. Según la UNESCO, alrededor de 102 países cerraron sus sistemas educativos y aproximadamente 11 han decidido hacer cierres locales para frenar la propagación de la pandemia. Esos son datos que reflejan los retos de reinvención que debe tener el sector y lo más importante es hasta qué punto va a poder reinventarse. Aprovechando que Pepe tiene una visión gubernamental, empresarial y académica, me gustaría preguntarle, Pepe, ¿qué medidas se están tomando para proteger a la educación en Panamá, un pilar indispensable para romper brechas sociales y para generar el desarrollo de los países? Esa sería la primera pregunta. Adelante. Gracias, Eddie. Gracias, distinguidos panelistas. Es un honor estar con ustedes. Yo creo que antes de contestar la pregunta, sería bueno revisar qué nos deja la pandemia en función de un panameña. La pandemia ha dejado de entrever con claras luces lo débil que es el sistema educativo panameño en todo nivel, la baja infraestructura tecnológica, sobre todo en tecnologías de educación, la marcada diferencia entre los 5 o 6 Panamás que tenemos nosotros a nivel de educación. Por un lado están las escuelas privadas elitistas que rápidamente respondieron con debidas plataformas y trataron de sustituir el aula de clases por el aula virtual. Y a partir de eso hemos encontrado que hay diferentes tipos de escuelas y la gran mayoría de los estudiantes están sin dar clases. Y el otro diagnóstico dentro de lo que es la educación panameña, en 2 minutos, es que no hemos sido capaces de educar a los panameños en la parte más importante, en ser buenos ciudadanos. Y se ha reflejado en la manera en que nos hemos conducido durante la pandemia. Entonces los retos son varios. La pandemia sí aceleró esa capacidad de romper con el salón de clase, romper con el libro de texto, que es un invento del siglo XVI, con esa confrontación de profesor-alumno, que es del siglo VI, y nos ha obligado a ir de un modelo didáctico de educación a un modelo reflexivo. Y esa oportunidad la debemos aprovechar. En el modelo reflexivo, la educación es una experiencia multisensorial. Y es la manera en que las nuevas generaciones están acostumbradas a aprender. Entonces, culminada la crisis, el reto que tenemos todos los panameños es fortalecer las plataformas educativas, y en algunos casos no hay, cambiar del modelo mnemónico de educación a este modelo que llamo yo reflexivo, entrenar a nuestros docentes que no estaban preparados para ello, utilizar las 1000 y una herramientas que existen hoy en día en tecnología educativa para dar un salto cuántico en el sector de educación. Si no lo hacemos, la educación, que se supone que es un pilar para
la movilidad económica y social en una sociedad como la nuestra va a seguir siendo un modelo elitista que tiende a separar los diferentes grupos sociales que existen en Panamá. Gracias, Pepe. Yo concuerdo con Pepe, definitivamente esta pandemia y toda esta cuarentena ha acelerado ese modelo que tú bien dices, hacer un modelo más iterativo, utilizar plataformas tecnológicas online, reflexivo y un nuevo modelo que es necesario. Pero como tú bien dices, es vital continuar esos esfuerzos de mejorar la educación con estos nuevos desafíos a nivel de la tecnología, para que sea de acceso de toda la población, y eso es el principal indicador del desarrollo de cualquier país, y para Panamá es imperante seguir trabajando eso, y sabemos que Pepe es uno de los grandes contribuidores en eso. La segunda pregunta, Pepe, sería, ¿qué consejos le darías tú ahora ya como empresario en panameño, ya que tú eres empresario también aparte, para superar esta etapa y para que se pueda acelerar la reactivación? ¿Cómo es tu visión al respecto? Esa sería la segunda pregunta. Bueno, no tengo una bola mágica y hoy en día esta incertidumbre que existe en lo que va a ser el futuro. Yo miraría a lo básico. Creo que todo empresario en esta etapa lo que debe hacer es proteger y administrar el flujo de caja. Es importante salvaguardar la liquidez, reducir en la medida de lo posible los inventarios a cero, salvo que estés en una empresa de distribución. Hay una oportunidad tremenda en migrar de ese concepto de consumidor a lo que llamo yo un prosumidor. Nuestro cliente hoy en día, y la pandemia lo ha demostrado, quiere sus productos y sus servicios de 1001 maneras, y nosotros no podemos ofrecerlo de las maneras acostumbradas en que estamos. Entonces tenemos que cambiar para inclusive poder sobrevivir. Yo creo que también debemos aplicar el trueque. El trueque, que es una práctica de negocio milenaria, hoy nos sirve primero para proteger el flujo de caja y segundo para una mejor absorción de los costos fijos. Y aquí hay evidencia, y Roberto puede ser un mejor expositor que yo, de cómo el trueque permitió que el aparato económico del país sobreviviera durante la crisis de los 80. Hay que entender mejor los riesgos y evitar los riesgos innecesarios. Posiblemente hay oportunidades en salud, porque lo que hemos aprendido como pueblo, es que hay un altísimo valor en la salud preventiva y no en la salud, lo que llamo yo salud crónica. Y a mí me llamó la atención de estas personas haciendo fila para vacunarse. Eso no era una conducta muy usual en el panameño. Y creo que ese es un cambio que debe permitir nuevos servicios, nuevos productos. Y finalmente, pensar que la normalidad es un estado mental. O sea, el que piensa que cuando regresa, su negocio está en función de las normas y los protocolos de bioseguridad se equivocó. El fin de la pandemia no es el fin del mundo. Al contrario, es un nuevo amanecer que nos va a permitir inventar nuevos servicios, reconocer un poco mejor las preferencias del consumidor. Así que me iría a lo básico. Salvaguarda tu flujo de caja y trata de absorber mejor tus costos fijos. Gracias, Pepe. Definitivamente, una vez que ya estamos haciendo, vamos a retornar a la normalidad y salir, el mundo ha cambiado y ya no va a ser igual, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Aparte de salvaguardar el flujo de caja y ser consciente de los gastos y los costos y las eficiencias, definitivamente hay formas de consumo que van a cambiar y hay industrias que se van a fortalecer, y eso tiene que capitalizar los empresarios, ver el lado optimista, positivo y reinventarse. Totalmente de acuerdo.
Ahora vamos a pasar al tema económico con Rubén Lasman y lo importante aquí, y este tema también tiene relación con lo que Pepe nos traía desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista empresarial. A nivel de la economía de Panamá, con esta coyuntura, sabemos que va a haber una contracción importante. Se preveía un crecimiento del PIB del 3,5 al 4, y dependiendo de cómo vaya evolucionando el tema, hay varios escenarios donde vamos a tener o no crecimiento hasta un crecimiento negativo del PIB de aquí a finales del año, para el 2020. Y en la medida que tengamos la recuperación y sabemos que tanto el gobierno como el sector privado, como los bancos están apoyando, vamos a probablemente en el 2021 tener un crecimiento del PIB del 2,6%. Pero sabemos que hay ciertos sectores como minería, construcción, educación que Pepe mencionó, logística, entre otros, que pueden estar afectados. Bajo este contexto, Rubén, ¿qué impacto tiene el PIB en la economía de Panamá durante los próximos 12 meses? ¿Y cómo ves tú esta visión de qué forma podemos reactivarlo? ¿Y qué segmentos piensas que están más o menos afectados y cómo lo ves de aquí en adelante, en los próximos meses, 12 meses? Esa sería la pregunta. Buenas tardes a todos. Lo primero que hay que considerar es que analíticamente, hasta donde se permite, en un análisis científico, hay que separar lo que significa la crisis de salud pública de lo que representa el problema económico y social. Yo me voy a concentrar en la parte económica. Panamá es altamente dependiente de la economía internacional. Panamá tiene unas ventajas comparativas, tradicionales, la posición geográfica, podemos hablar hasta del dólar, y de ahí Panamá tiene el reto, ha tenido siempre el reto de desarrollar ventajas competitivas con base en lo anterior. Eso significa pues que estas ventajas competitivas las desarrolla el ser humano. Lo otro está ya dado. Entonces, en ese contexto, por supuesto, si la economía internacional cae, la economía de Panamá cae. Pero el punto aquí es que si uno hace un análisis, digamos, antes del periodo del COVID-19, por ejemplo, la incidencia que podría tener la economía norteamericana y la China en Panamá. Si uno hace ese análisis, uno llega a una conclusión viendo los últimos datos, y esa fue la conclusión a que nosotros llegamos, es que, y este cálculo fue hecho en el último trimestre del año pasado, es que la economía de Panamá iba a caer en menos 1% sin COVID. ¿Qué decía el Fondo Monetario Internacional? 4,3. Estamos hablando de 1919. ¿Qué dijo el gobierno la última vez que se manifestó? No menos de 4. Nosotros 3 meses antes habíamos dicho que jamás íbamos a llegar a 3,2 y al final fue 3. ¿Por qué? Porque en este caso se midieron realmente los encadenamientos, los efectos causa-efectos que se producen cuando la economía mundial baja su ritmo de crecimiento, cómo eso afecta la realidad nacional. Entonces, la pregunta de fondo es esta. ¿El COVID-19 agravó algo que ya iba a suceder o el COVID-19 es verdaderamente un cisne negro, un rayo que cayó de un cielo azul en un día hermoso? No, ya lo que iba a ocurrir y el COVID-19 lo agravó. Entonces, si nosotros no entendemos eso, si nosotros pensamos que
el regreso a la normalidad es la solución de los problemas económicos de Panamá. Independientemente del COVID-19, pienso que estamos cometiendo un grave error, porque los problemas de fondo estructurales están ahí. ¿Qué significa regresar a la normalidad? La misma legislación laboral, el mismo sistema educativo. Eso para dar un ejemplo. ¿Qué es normalidad en Panamá? Es normalidad en Panamá que de pronto estábamos hablando de tasas de crecimiento, que de pronto las proyecciones de la Caja del Seguro Social se basan en un crecimiento del PIB de 6.5% para, o sea, tomando en cuenta 2019 para proyectar hacia 2020, 2021. ¿Es eso normalidad? Ese tipo de prácticas, ese tipo de errores, decir que la economía va a crecer en 6.5% y con base en eso hacer proyecciones en la Caja de Seguro Social, cuando la economía crece en 3%, pues el margen de error es más o menos 117%. Si esa es la normalidad a la que queremos regresar, bueno, ¿qué pensaría la Junta de Accionistas, la Junta Directiva de una empresa, si el gerente general en una proyección se equivoca por 117%? Entonces, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. La economía va a caer, pero va a caer porque ya venía cayendo. Ha caído más. Pero todos nuestros problemas ahora no se deben al COVID-19. Esa sería básicamente mi respuesta a esta primera interrogante. Gracias, Rubén. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo. Al igual que Pepe lo mencionó en el lado educativo, en la economía fue igual. Quizás lo que hizo el COVID, como tú bien dices, fue acelerar y agravar la situación de una tendencia que ya se venía. Y yo creo que la respuesta a tu pregunta invita a una reflexión en donde lo que te está manifestando esta pandemia y todo el proceso de cuarentena y aislamiento es lo que te está acelerando algo que ya se veía venir y anticipándolo, por lo que tenemos que prepararnos más todavía y planes de acción en conjunto, todos los segmentos, para ver cómo se reversa la situación más adelante. Y con eso quiero ir a la segunda pregunta, Rubén, que tiene relación a lo que tú ya estabas hablando. Si nuestro país está preparado para mitigar las consecuencias que trae esta pandemia, ¿no? Que trae la pandemia. Si estamos preparados. Ok, siguiendo la misma línea de razonamiento, la pregunta que yo me haría no es si estamos preparados para la pandemia, es si estamos preparados para nuestro futuro, sin pandemia. Y yo creo que no. O sea, en Panamá, desde hace, o sea, Panamá, con la reversión de lo que era la antigua zona del canal, estamos hablando del año 2000, ahí a Panamá se le presentaron en bandeja de plata todas sus ventajas comparativas. Se trataba de desarrollar ventajas competitivas. Y en eso hemos tenido éxito en algunas cosas. Hemos expandido el canal de Panamá, etcétera. Pero realmente lo que siempre nos debemos preguntar es, ¿realmente hemos logrado una política económica de Estado? Ha pasado 20 años. Obviamente la respuesta es no. O sea, nosotros estamos lejos de tener concebido, listo para la práctica, una estrategia nacional, una planificación estratégica nacional que nos lleve a un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable en el tiempo. Entonces, si uno analiza, pues, podemos analizar infinidad de variables.
la desigualdad, la mala distribución del ingreso, la mala distribución de la educación que conlleva la mala distribución de la productividad, que es la verdadera causa de la mala distribución del ingreso. Tenemos pues alternativas concretas en términos de un plan, objetivos generales, específicos, tácticas. Pues no, el país ha funcionado de acuerdo a criterios que van cambiando de gobierno a gobierno. Y bueno, o sea, si nos ponemos a pensar bueno, es que vamos a reactivar la economía, pues la pregunta de fondo es, ¿qué es reactivación? ¿Qué es la vuelta a la normalidad? Porque si la vuelta a la normalidad es regresar lo antes posible al mismo sistema educativo, al mismo sistema fiscal, sin reformas fiscales, con el mismo aparato judicial, con la misma constitución, valga decir. Si eso es el retorno a la normalidad, pues yo prefiero pasar por anormal. Gracias, Rubén. Gracias por tu respuesta y nuevamente invita a la reflexión. Y yo creo que lo que Rubén nos transmite es como que hay hay temas adicionales que independientemente de la llegada o no del COVID, tarea pendiente que hay que trabajar para lograr una reactivación. Pero la verdad que bien importante y concuerdo en muchos de los puntos que tú planteas. Bueno, un tema tan importante como el tema del recurso humano, el tema de la activación y el empleo para Leticia, y aprovechando tu trayectoria tanto en el área de recursos humanos, consultoría empresarial, Leticia, quería hacerte dos preguntas. La primera sería, ¿cuál es el mayor desafío que tienen hoy las empresas panameñas en términos de recursos humanos, considerando toda esta coyuntura que estamos viviendo y cara también que nos gustaría nos ilustrara para los próximos 12 meses? Y una vez que estemos en todo este proceso de regreso y reactivación y pasar de un proceso de aislamiento a un proceso de distanciamiento social e incorporándonos a las actividades. Gracias, Edith, por esta excelente pregunta. Y yo coincido con lo que conversaba Rubén sobre el regreso a la normalidad. Y tú decías también sobre los próximos 12 meses. Estamos viviendo un futuro total, una situación, un momento totalmente incierto, con un futuro también mega incierto. Y yo no sé si yo pudiera o alguien pudiera tener respuestas para los próximos 12 meses. Tampoco yo quiero regresar a la normalidad, Rubén, coincido contigo. Yo quisiera que entre todos vayamos creando un futuro mejor para todos. Y el mayor desafío que considero que tienen las organizaciones hoy es conciliar la paradoja de gente o negocio para movernos a un paradigma mucho más integrador y conciliador de gente y negocio. Antes del COVID, estoy hablando todavía en enero y febrero, el foco estaba muy centrado en el retorno de la inversión, la utilidad neta del negocio y solamente números, ¿no? Ganancia sólida. Pero esta coyuntura nos viene a demostrar la importancia que tiene la gente para lograr los resultados. Y esto implica también el trabajo de los líderes dentro de la organización. Veníamos también hasta en enero y todo el año pasado trabajando el desarrollo de los líderes para hacer frente a los retos que tenía el negocio en el 2019 y principios del 2020. Pero hoy se hace todavía más importante el trabajo que los líderes tienen con las emociones y el recurso humano. Es decir, sin gente no hay organización y lo podemos ver. Hoy la gente no sale a la calle y paraliza los negocios, paraliza el mundo a nivel económico. Podemos ver el impacto que tiene.
he estado conversando con diferentes líderes en las diferentes organizaciones que manejamos, tanto en Panamá como en la región, y uno de los retos más grandes que tienen los líderes hoy es gestionar las emociones de sus equipos. ¿Y por qué eso es tan importante en este momento? Y por eso es importante negocio y gente, porque la gente asustada no va a lograr resultados. Podemos definir estrategias bellísimas para inventarnos un futuro hermoso, prometedor para Panamá, pero si la gente tiene miedo, si la gente está en incertidumbre, si está cansada y agotada, no vamos a lograr nada. Así que necesitamos enfocarnos en sacar lo mejor de la gente y que nuestros líderes y cada uno de los que estamos ahorita nos vayamos moviendo a ser líderes y gestores de la emocionalidad de nuestros equipos. Movernos de tener inventarios de materia a tener inventario de gente, saber cómo está cada una de las personas que conforman nuestra empresa, qué están sintiendo, qué están viviendo. Si bien es cierto que todos estamos experimentando la misma vulnerabilidad en este momento, no importa si soy rico, si soy pobre, si vivo en Asia o si vivo en Latinoamérica, estamos todos expuestos a esta situación. En cualquier momento, tú, yo, Dios no lo quiera, pero nos puede suceder algo o en nuestras familias. Entonces, el nivel de vulnerabilidad que tenemos es tan alto que dispara la ansiedad y la incertidumbre, por tanto, los miedos de la gente que trabaja en nuestras empresas. Si las personas están asustadas, ¿cuál es el trabajo de los líderes? Conciliar y generar zonas más seguras, espacios más seguros para que puedan darnos lo mejor que tienen. Y en este sentido, implica que las organizaciones y los líderes de cada empresa también trabajen con su gente, que liberen el talento. La gente tiene mucho que ofrecer en las organizaciones. ¿Y qué hacíamos hasta durante el 2019, principios del 2020? Nos enfocábamos en que hubiera estrellas o líderes solitarios, con un gran deseo de que hubiera líderes que generaran comunidades de aprendizaje y de colaboración, pero la verdad es que en el día a día eran líderes muy solitarios. Hoy necesitamos de todos y necesitamos que los colaboradores aporten lo mejor. De hecho, hay un economista que me fascina, se llama Xavier Salas, y él dice que el 75% de las grandes ideas para los negocios vienen de la gente común. Y por esto es tan importante la inclusión de cualquier colaborador en la organización. Y es tarea de los líderes incluir a estos colaboradores, porque ahí está el 75% de las soluciones que tenemos para sacar adelante al país, sacar adelante a cada una de nuestras empresas. Y esto no lo va a hacer un líder rígido, no lo va a lograr un líder burocrático, ni un líder miedoso. Lo va a lograr un líder capaz de gestionar las emociones de todos los integrantes de su equipo. Casualmente, hace una hora acabo de terminar un webinar con una empresa importante para nosotros y fue increíble cómo empezamos la sesión y al final terminamos hablando de emociones, de cómo los líderes tienen situaciones que enfrentar cuando tienen equipos trabajando en diferentes momentos, algunos ya en oficinas, otros todavía no, pero se van a incorporar, unos en El Salvador, otros en Guatemala, otros en Argentina, con diferentes realidades en diferentes momentos, algunos viviendo temas de soledad. Aquí en Panamá tenemos mucha gente expatriada y hay casos muy difíciles de ejecutivos de alto nivel y líderes que tienen que aportarlo todo viviendo en situaciones sumamente retadoras. Así que vuelvo a resumir, ¿cuál es el desafío más importante de las empresas? Es conciliar este paradigma viejo que teníamos, esta paradoja de gente o negocio, para movernos a una visión, un paradigma más integrador de gente y negocio, porque ahí está la clave. Gracias, Leticia. Totalmente de acuerdo y yo creo que es clave, como tú bien dices, sobre todo en estos momentos que tú hablabas de mayor incertidumbre, de donde las personas están más vulnerables, que creo que es una palabra importante y que crea quizás mayor ansiedad y las emociones salen a flote. Pienso, y de acuerdo contigo, ahí está la destreza de los líderes y ahora necesitamos esos líderes más todavía en estos momentos más complejos para operar de aquí en adelante con las restricciones que se tienen y con los desafíos que hay para lograr eso. E inclusive, como tú bien dices, un liderazgo más participativo, como mencionas, de que muchas de las ideas y las iniciativas tienen que venir del equipo y con eso viene la motivación, en particular porque hay muchos miedos y angustias de todos nosotros. Todos estamos preocupados, todos estamos angustiados y creo que la mejor manera es invitar a todos para que
se motiven y salgamos adelante. Y al final la gente es la que va a hacer la diferencia. Y lado a esto, esta pregunta que tiene relación, que ya parte ya la contestaste, pero yo creo que la puedes complementar muy bien, que es la siguiente pregunta, es que ¿qué pueden hacer las organizaciones por sus colaboradores para administrar la coyuntura? Ya a nivel de las organizaciones, aparte de los líderes, ¿no? Excelente, me das la oportunidad de profundizar. ¿Qué tienen que hacer las organizaciones? Deben agilizar la transformación de la gente. Como te comentaba hace rato, ya veníamos hablando de transformación y cambio y lo hablábamos, pero no lo implementábamos. Así que esta coyuntura nos trae una excelente oportunidad para realmente vivirlo. Ya no se queda en el aire, en los buenos deseos. Hoy por necesidad tenemos que invertir en transformación de la gente. La transformación es muy importante verla como una serie de cambios y una transformación que parte del cambio de creencias y de comportamientos para lograr diferentes resultados. No podemos hablar de transformación si me sigo comportando igual o si deseo volver a la normalidad que decía Rubén. Esa normalidad no combina y no comparte y no quiere, no se lleva bien con la transformación. La transformación nos lleva a generar nuevos futuros posibles para Panamá. Y eso significa que cada líder debe verse diferente. ¿Qué es verse diferente? Es que puede reconocer qué emociones tiene y gestione desde una manera más integral. Y repito, es sumamente importante. Un líder que gestione desde el miedo va a tomar muy malas decisiones, va a esconder información. Si tiene, mira que es una situación que se está viviendo en Panamá y que viene muy dura y va a venir muy dura, para los líderes principalmente, porque van a tener que tomar decisiones muy difíciles para colaboradores, es enfrentarse posiblemente a desvinculaciones que no quieran. Van a tener que dejar ir a gente que no quieran, que la quieren además, que es muy valiosa para la organización y que yo de verdad que ahora he estado conversando con diferentes personas y todo el mundo está buscando alternativa A, B, C y hasta la Z para mantener los puestos de trabajo, pero es una realidad que esto no va a ser sostenible. Y es una decisión difícil que va a tener que tomar el líder. ¿Cómo la va a tomar? ¿La va a tomar desde la razón o la va a tomar combinando la razón y la emoción? Si la toma desde la razón, te digo que se va a equivocar y va a meter la pata en buen idioma coloquial, porque va a esconder, el mismo miedo te lleva a esconder información, a evitar dar información transparente. El mismo miedo te vuelve rígido y al estar rígido no vas a poder conectarte con el otro para decirle, oye, sabes, es una situación difícil y te acompañamos y me preparé para acompañarte bien y para hacerlo de la mejor manera. Si un líder se prepara para tomar decisiones difíciles como esta, significa que está en conexión consigo mismo, con sus emociones y con las emociones de los otros. Y esto le va a ayudar a tomar una mejor decisión. Una decisión que sea buena para el negocio y que sea buena para la gente, por varias razones. Una, la marca empleador. Cuando tengamos este futuro que queremos crear para todos, tú vas a necesitar a tu mejor talento. Y ese mejor talento no va a querer regresar si hay un antecedente de malas prácticas en las organizaciones. Va a querer regresar con el líder que le inspira. La gente ahora más que nunca está buscando seguridad y la busca no solamente en la seguridad física, la busca en la seguridad emocional, en la seguridad relacional y en la seguridad de que va a poder crecer en esta oportunidad. En este sentido, el líder definitivamente debe poderse mover en un ambiente bien integrador y holístico, dejar de ver solamente su parcela para ver el negocio completo. Esos líderes que éramos antes de yo doy resultados solamente por esta área, hoy no van a funcionar. Necesitamos entender que somos parte de un todo y crear, la organización tiene el reto de crear comunidades de líderes que sepan crear futuro para todos, no solo para uno y no solo para una organización. Necesitamos crear futuro para todo Panamá y de ser posible para el mundo entero, porque nos está afectando todos lo mismo y nos necesitamos todos. No sabemos este momento realmente, lo que yo veo venir, vienen momentos sumamente retadores. Ahorita que estamos saliendo de la cuarentena, realmente esto es nada, esto es simplemente un cambio. Estamos en nuestra casa, algunos con mayores o menores comodidades, otros tratando de reinventarse desde ya, pero esto no es nada comparado con lo que se viene. En este sentido, te puedo decir que hasta en el 2019 se consideraba que el liderazgo en las organizaciones
era sumamente importante en un 75%. En las encuestas y diferentes estudios se hablaba de esto. Hoy yo me atrevería a decir, no hay encuestas, pero yo me atrevería a decir que el liderazgo es un 100% determinante del éxito de las organizaciones. Y otra cosa que necesitamos hacer cuando hablamos de transformación de gente es liderar a los colaboradores. Yo no sé la cantidad de personas que he visto que tienen miedo de cometer un error y tienen miedo porque viene una consecuencia. Las organizaciones necesitan crear culturas que acepten el error y el aprendizaje. Es decir, un error que genera aprendizaje. No solamente es un, me equivoqué y ya. No, es un error que construye. Pero para esto en las organizaciones se deben crear el ambiente necesario que genere la liberación del potencial de la gente. La persona que sabe que va a aprender y que se le va a permitir el error va a seguir aportando. Pero una persona en tu equipo, en la organización, que teme el castigo no va a aportar. Sí que se necesita liberar. Y eso también es responsabilidad del colaborador. Hoy hay un sinfín de número de recursos que la gente puede usar para construir su carrera y aportar. Aunque no se quede en la organización, se lleva todo consigo. Así que hay un gran desafío de transformación, resumiendo, un gran desafío de transformación de gente a nivel de líderes, a nivel de organizaciones y definitivamente también me importa muchísimo que piensen que esto no es un lujo de las multinacionales, es una necesidad. Hoy todos necesitamos transformarnos y ser mejores, mejores profesionales, mejores personas, mejores padres de familia, mejores empresarios, mejores líderes. De verdad que es una oportunidad de oro, literal. Gracias, Leticia. Definitivamente, el tema de transformación es importante y yo creo que rescato varios puntos que comentaste, pero sobre todo el tema nuevamente de los líderes, en donde se urge la transparencia, urge la forma de trabajar con los equipos y obviamente pienso que parte de los ejercicios que tenemos que hacer los líderes es primero preparar todo tipo de escenarios, prepararnos para lo peor y esperar lo mejor, pero también tener claras las reglas de juego con los equipos en la medida que podamos y tenerles un ambiente de seguridad en donde ellos se sientan que pueden actuar. Y yo pienso que es así, porque tanto las organizaciones como los líderes y la gente tenemos que asumir riesgos y a veces nos va bien y a veces hay que aprender del error, porque si no hay oportunidad para el error, la organización o la empresa no aprende, el líder no aprende y no crece. Y la persona tampoco crece. Entonces me gusta ese análisis y yo creo que ahorita más que nunca dentro del contexto del COVID y de lo que viene después es más importante y como bien tú decías, antes el líder era el 75% del aporte, yo creo que es el 100 o más. Y es lo que va a ser la clave del éxito para poder las empresas salir adelante y salir adelante con todos los retos. Y hablando de retos, y pasamos ya a hablar con Roberto Brenes, porque obviamente el sector bancario y financiero es uno de los sectores que, al igual que el empresarial y la educación y otros sectores económicos, tienen grandes retos ahorita y de aquí en adelante. En febrero de 2020, el índice de liquidez del centro bancario en Panamá Internacional se ubicó en 55%, cifra que habla de que tenemos un sistema financiero bancario sólido y estable. Y en adecuación de capital se reportó un 15.4% el índice, duplicando el mínimo regulatorio que establece la ley bancaria y pide el regulador, que es el 8%. Al enfocarnos en la banca, sabemos que en Panamá los bancos representan el 90% del sector financiero en Panamá. La mayoría de las entidades han fortalecido sus esfuerzos para mitigar las consecuencias de la crisis, como por ejemplo, y como solidaridad y apoyo a la economía y a la población y a los empresarios, tanto a nivel personas y a nivel jurídico y empresas, en extender sus plazos de pago hasta diciembre de 2020, sin ninguna penalidad y sin ningún recargo. En este sentido, Roberto, la pregunta apunta de cómo tú crees y que tú eres experto en la materia, ¿cómo crees que afectará la moratoria al sector bancario? ¿Cómo crees que en general ves este tema, no? Esa es la primera pregunta, ¿no? Bueno, muchas gracias. Primero debo decir que estamos a 20.000 metros sobre el nivel del mar y ahora me bajas a la tierra, ¿no? Creo que los que me antecedieron hablaron un poco de dónde debemos ir, problema estructural, y yo me voy a referir un poco al problema coyuntural, que
no deja de ser importante, pero es un poco, diría yo, más relacionado al inmediato. Panamá tiene, como tú has apuntado, un sistema bancario que ha estado bastante sólido. Yo debo decir, para empezar, que hay que aclarar que el índice de liquidez de un banco no es sino la capacidad que tiene un banco para hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo. Porque se habla mucho de eso y la gente piensa que los bancos tienen el 60% de sus recursos en efectivo. En realidad, un banco que llegue a tener el 60% de sus recursos en efectivo seguramente va a perder plata y no sabe lo que está haciendo. Lo digo porque dentro de todo lo que se está tratando de hacer en la reestructuración y en el tema de moratoria, ha habido mucho ruido. Buena parte de él yo creo que es falta de información sobre cómo funciona el sistema. Pero lo importante es que Panamá tiene un sistema bancarizado, tiene una economía bancarizada, muchos bancos, de manera que mucho de la contracción pasa por los bancos. O sea, olvidémonos por un momento que tenemos una pandemia. Mañana, por ejemplo, en Chiriquí, los arrozales se inundan porque se desbordan los ríos. Igual vamos a tener un problema los banqueros. El primer problema es cómo no le cobramos a los agricultores que han perdido la cosecha y que supuestamente nos iban a pagar con lo que vendían. El otro problema es cómo los potenciamos para que vayan, vuelvan a sembrar, Entonces, yo creo que esto es un problema que es doble, ¿no? Es el tema de cómo el sistema soporta, cómo el sistema va a aguantar las moratorias, porque independientemente de lo pactado, independientemente de cualquier arreglo legal, los banqueros se van a enfrentar a sus clientes uno a uno y verán las necesidades de cada quien. Creo que es muy difícil generalizar las soluciones, pero sí hay, en primera instancia, el problema serio de cómo yo te doy la moratoria, cómo funcionamos en la moratoria. Pero el problema más importante, y en esto hemos estado hablando pues, con el gobierno y con otras instituciones bancarias, cómo yo ahora a ese arrocero que ya no le voy a cobrar el arroz perdido, cómo le doy la plata para arrancar y seguir adelante. Y los bancos tienen recursos, pero tienen pocos recursos en la medida que tengan la moratoria andando. Porque en la medida que yo tengo la moratoria no me están pagando. Y como no me están pagando, yo no puedo represtar un dinero que no recibo. Y de lo que recibo, además una buena parte tengo que pagársela a mis depositantes, porque los bancos o el sistema financiero en general no trabaja con el capital de los accionistas. El capital de los accionistas representa una cantidad muy pequeña, probablemente el 10%. El resto es un dinero que tú contratas con las personas que te lo depositan como un ahorro, de manera que tú tienes una obligación primaria con servir las obligaciones que te el banquero. En la segunda etapa está pues, el tema de cómo hacemos para darle más recursos a esos clientes, además de tener una economía parada, donde posiblemente no están produciendo, cómo los ayudamos a arrancar. Yo creo que estoy con todos aquí de que las cosas que debe salir de esta pandemia es que eliminemos una cantidad enorme de rigideces que tiene la economía parada. Que hemos vivido con ellas porque, bueno, de cierto modo, porque hemos tenido un viento de cola, hemos tenido una expansión del canal, etcétera, etcétera, pero la economía panameña es muy rígida, muy burocrática y muy rígida. Y una verdadera relanzamiento de la economía no pasa solo por financiar y poder ser exitoso en relanzar los negocios, sino en reinventar una serie de cosas. Yo creo, por ejemplo, que nosotros tenemos rigideces laborales y cuando escucho a Leticia, puedo decir que las empresas están preocupadas porque van a tener que salir de gente que no pueden quedarse con ella, es porque nuestro código laboral prácticamente no permite la protección de empleos, sino más bien trata de la retención de empleos sin tratar la promoción de los empleos.
De igual manera, aquí cualquier cosa es una burocracia enorme. Creo que los que hemos estado aquí viendo la pandemia, nos hemos visto la cantidad de, si tú quieres, detalles con que se han manejado los salvoconductos, la burocratización que ha caído, por ejemplo, el Ministerio de Comercio para que la gente vaya y saque permisos de operación. Entonces, no podemos, si queremos de verdad mover el sistema financiero hacia donde lo tenemos, aunque tuviéramos el dinero, que probablemente no vamos a tener todo el dinero que sea necesario, y vamos a tener que, iba a tener mucha presión en el sistema, aunque tuviéramos, vamos a tener añadido las restricciones que ponen las rigideces de la economía. Gracias, Roberto, muy amable. De hecho, Roberto, mencionas algo muy importante. Uno, yo rescato lo que tú comentas y yo creo que Roberto ha apoyado en diversos foros de explicar cómo funcionan los bancos. Yo creo que la población tiene que entender cómo funciona un banco y como dice Roberto, el banco no solo es el capital de los accionistas, sino los depositantes y nos obedecemos al depositante donde le tenemos que remunerar sus fondos y sus ahorros de toda la vida. Entonces, adicionalmente a eso, como bien dice Roberto, hay toda la exposición y el compromiso de la banca de apoyar en este proceso de recuperación de los clientes dando este proceso de moratoria. El tema es cómo ayudamos a estos clientes posterior para que se reactive la economía. Y viene mi segunda pregunta, Roberto, porque la banca va a necesitar fondos o liquidez adicional para poder dinamizar la economía. Y la banca es espejo de la economía. Lo bonito de la banca y lo desafiante de la banca es eso. Lo que sucede en todos los segmentos de la economía se ve reflejado posteriormente en los bancos. Y los que estamos en la banca tenemos esa oportunidad de ver todos los segmentos porque obviamente esos clientes tienen o depósitos o le prestamos dinero. Entonces la segunda pregunta, Roberto, es, y cara al papel de la banca, ¿cómo se prepara el sector bancario para apoyar el sector empresarial después del COVID? Sobre todo, ¿cómo nosotros los bancos que estamos dispuestos a apoyar para reactivar la economía y contribuir en la reactivación de la economía de Panamá, del país? Esa sería la segunda pregunta. Bueno, yo creo que hay que partir del principio que ningún banco, ninguna institución financiera trata de destruir un cliente. Siempre sencillamente, como dije, aunque haya una moratoria legal o lo que sea, hay consideraciones individuales de cada cliente. Lo que tú menos quisieras es que tener que quedarte al final de cuentas con las garantías del cliente, sino hay que ayudarlo a salir adelante porque tu negocio depende de que él crezca, porque tú también creces. Pero en este momento también, como lo hemos visto en toda esta charla, posiblemente va a ser una etapa donde vamos a ver la reestructuración de negocios. O sea, no solamente vamos a tratar de darle, y quiero dar el ejemplo del arrocero, dinero para que vuelva y compra semillas y fertilizantes para volver a sembrar, sino de repente va a ser una coyuntura donde él va a darse cuenta que posiblemente puede hacer lo que estaba haciendo hasta ahora de una manera diferente. Un negocio que, por ejemplo, ahora mismo tiene, no sé, 200 contratos de trabajo suspendidos, él sabe que a la hora que arranca, él no va a poder traer toda esa gente nuevamente. Y si no la puede traer nuevamente, él probablemente busque la manera de reestructurarse él para hacer el negocio de una manera diferente, particularmente cuando hay rigideces laborales tan grandes. Entonces, yo creo que el sistema financiero es el primero que tiene que entender eso y es el primero que tiene que ayudarlo. Aunque suene un poco destrucción creativa, pero debe ayudarlos a la reestructuración. Y eso no es simplemente te vuelvo a dar la plata, sino mirar adentro de eso. Yo siempre he dicho, y lo he dicho como director y accionista de Canal Bank, yo cuando hablo con los clientes, yo no le digo yo te presto plata, sino yo le digo yo te doy para que te potencies. De manera que si yo le voy a dar plata para que haga lo mismo, bueno, me pagará, pero si yo aprovecho la coyuntura para tratar también de entender con él cómo se pueden hacer cosas mejores. Yo creo que el país está ante una coyuntura de liquidez muy fuerte. El gobierno está haciendo lo posible por conseguir líneas que le van a prestar a los bancos a tasas de mercado para que luego los bancos presten. Pero eso no es solo el problema, sino que ahora hemos visto de la última semana el enorme problema de flujo de caja que está teniendo el Seguro Social.
y en una buena medida los fondos que el Seguro Social puede o tiene acceder están en el Banco Nacional o en última instancia tendrán que utilizar la capacidad de endeudamiento del gobierno. O sea que el problema, los escenarios económicos van a ser bastante malos, pero yo creo que los escenarios financieros incluso pueden llegar a ser peores. Entonces, en ese sentido, yo creo que hablar no solamente de darte tiempo para que me pagues, o darte dinero para que arranques, sino cómo lo vamos a hacer para hacer el mejor uso óptimo de los recursos que tengamos. Porque ya no estamos hablando de los recursos que el banco tiene de sus depositantes, estamos hablando ahora de los recursos que tenemos que pagarle al Estado cuando nos los pidan. De manera que es un tema que se vuelve un tema agudo y sobre el cual es necesario tener claridad y sobre todo aprovechar para lograr en el país una reforma de carácter laboral, de carácter burocrático, incluso del tamaño del Estado. Porque lo que está ofreciendo el Estado como una reducción de su presupuesto en 10.000 vacantes que ni siquiera había llenado, eso no va a resolver el problema. Y si el Estado sigue poniendo dinero en la burocracia, que realmente la mayoría no rinde ningún valor agregado a la economía y no la pone donde la tiene que poner, entonces la recuperación será a la velocidad de lo que podamos hacer sin la ayuda del Estado. Gracias, Roberto. Yo creo que como tú bien dices, como tú bien dices, más que reestructurar o refinanciar y dar plata nueva, es como tú bien dices, yo creo que los bancos también actuamos como asesores y apoyamos a los clientes que presenten un plan de cómo van a reactivarse, cómo van a salir adelante, cómo se van a reenfocar con estos nuevos escenarios. Y como bien también tú dices, que me gustó mucho que estás comentando, de que ahora el dinero, la liquidez va a ser un recurso más limitado, entonces hay que usarlo de la mejor forma posible y, como digo, debe ser utilizado para contribuir a una rápida recuperación de la economía en la medida que sea posible ante escenarios complejos y complicados que tú bien mencionas. Y sobre todo porque hay otros actores, no solo como los depositantes y los accionistas, sino entra el gobierno también a dar líneas de liquidez para que se inyecten en la economía. Bueno, muchas gracias, Roberto. Yo creo que de los 4 panelistas hemos tenido una visión interesante desde el punto de vista educativo empresarial con Pepe, con Rubén la parte económica, del lado de recursos humanos y de liderazgos y emociones y todo el tema de cómo llevar adelante esto con Leticia, y Roberto, que es un actor importante que nos da una visión fuerte del tema financiero y bancario. Para continuar con el foro, vamos a hacer para esta última parte una pregunta que la vamos a hacer a los 4 panelistas. Le pedimos a los panelistas que las respuestas sean cortas, de 2 minutos, por favor, en la medida que sea posible resumido, y vamos a usar el mismo orden que veníamos antes. La pregunta es la siguiente. Podemos hablar de desarrollo económico, tecnológico, humano, ¿verdad? Que eso es lo que estamos hablando. ¿En dónde debemos volcar los esfuerzos como país aquí en Panamá en este momento y cómo? Entonces le pido a Pepe si en 2 minutos nos puede ilustrar el tema, ¿no? Desde su perspectiva, ¿no? Adelante, Pepe. A mí me parece que a corto plazo hay que reactivar la economía porque el aparato económico se desplomó y va a ser muy difícil hacerle frente a 2 retos que tiene Panamá como país. Por un lado, volver al crecimiento económico que teníamos antes, y luego ha expuesto de la mejor manera. Estamos acarreando un problema estructural que no se resuelve, y quizás ahí el Estado tiene que jugar un rol importante en echar a andar muchas obras de infraestructura para poner a la gente a trabajar. Pero el otro reto que también ha salido a la luz de la manera más visible, producto de la pandemia, es otro problema estructural que hemos estado acarreando, que tiene que ver con la economía informal. Hoy en día la economía informal alcanza casi el 50%
Y la pandemia lo que sacó a relucir es que esta gente, ante un evento de esta naturaleza, quedan completamente desamparados. Y hemos acentuado una vez más esta política de subsidios a tutiplén, ineficiente, mal hecha, que no resuelve nada. Solventada la crisis, ese problema sigue ahí. Los informales no han estudiado, los informales no saben trabajar, los informales no tributan, los informales no aportan al seguro social y por ende el resto de la sociedad los tiene que cargar. Yo veo eso como una bomba social de alta resonancia que no estamos resolviendo, sino que estamos tratando de, en muchos casos, ocultar. Yo me atrevería hasta a sugerir una escuela de inserción, una escuela para informales, de forma tal que ellos puedan contribuir a la economía y no que estén viviendo de manera marginal, no solamente de día a día, sino creando asentamientos periféricos que hacen mucho más pesado la carga de servicios públicos. Gracias, Pepe. Rubén, desde tu perspectiva económica, ¿cómo lo ves? Bueno, yo pasaría un poco más de lo estructural, de largo plazo, de largo alcance, que definitivamente es el problema de fondo, a ver cosas, digamos, coyunturales que tienen que ver con lo que acaba de decir Pepe y algo que mencionó Leticia. Voy a empezar con lo que dice Leticia, que y en términos de la inmediatez, siempre está, pienso yo, hay una falacia que es tiempo de trabajo para la recuperación económica y el problema de la salud. Esa alternativa que nosotros en economía lo graficamos como una curva de indiferencia, es decir, que uno escoge o alguien lo hace escoger a uno entre ir a trabajar para producir, pero eso sí, enfermándote, o salud, pero resguardado, que implica pues poco crecimiento económico. En verdad, eso es una falacia, en verdad no es una curva de indiferencia, en verdad es una recta o una curva con una pendiente positiva, que lo que hay que determinar es justamente esa pendiente. Dada la situación económica del país y dada la condición de salud, poco a poco ese volver, no quiero decir normalidad, volver a trabajar, implica justamente una combinación óptima que hay que evaluar con criterios médicos de salud pública y con criterios de productividad, y de eso depende, digamos, el desempeño sectorial de cada parte de la economía. Por otro lado, lo que dice Pepe es cierto, o sea, según las cifras oficiales, sí, el sector informal es el 45%, esa es la cifra oficial. Puede ser más, puede ser menos, lo más probable es que sea más. Pero a eso hay que agregar que, por ejemplo, el 25%, o sea, que de cada 4 asalariados en Panamá, excluyendo el servicio doméstico, 1 trabaja en el gobierno. Entonces, la inmensa mayoría, creo que Roberto hablaba de 10.000 empleos, que son 10.000 empleos con relación a 300.000 empleos. Entonces ahí tenemos otra situación, porque claro, sí, estos subsidios
esa perspectiva, es un estado de welfare donde en verdad el empleo público en buena medida, sin ser productivo, es un subsidio. Y eso le resta enormemente la competitividad al país en el aprovechamiento de sus ventajas competitivas. Gracias Rubén. Leticia, ¿cómo lo enfocarías tú desde tu perspectiva? Mira, coincido bastante con lo que habla Rubén, porque es un esfuerzo realmente que va más allá de las empresas. Es un esfuerzo que se tiene que hacer desde lo individual, el pequeño empresario, el que está en la calle, como comentaba Pepe también. Necesitamos todos, desde ya, inmediatamente, acelerar la transformación personal, acelerar la transformación del liderazgo y acelerar la transformación de los colaboradores. Todos desde ya necesitamos comenzar a pensar diferente. No podemos mantener las mismas formas de creer, los mismos comportamientos que teníamos en enero, que teníamos el año pasado. Necesitamos evolucionar a una manera más innovadora de crear soluciones. En este sentido, por eso es tan urgente. Yo digo que desde ya, hoy, si se puede, es inmediato invertir en la transformación para poder ver nuevas posibilidades. Hay un caso, voy a ser muy breve, que me apasiona, es una pequeña empresa, bueno, no es pequeña, es bastante grande, una empresa nacional de supermercados, que me apasiona ver la evolución que han tenido y la capacidad de respuesta tan ágil que tienen. Ellos hacían entregas, cuando comenzó todo este evento, hacían entregas de mercancía que tardaba, no sé, una semana, a veces hasta 2 semanas en hacer las entregas, y la verdad es que no te entregaban tampoco lo que necesitabas. El lunes, gratamente, yo hice mi pedido y hice el lunes en la mañana el pedido y ese pedido llegó en la tarde a las 5:30 de la tarde. Llegó entero, llegó con una sonrisa de la persona, del trabajador. Además me dio un regalito con 3 cositas muy bonitas. Y me asomé, oye, le digo, espérate, ¿cómo estás? Y entonces tenía todo muy bien acomodado, con un nivel de seguridad increíble, que de verdad da un orgullo nacional que haya empresas que tengan esta capacidad de respuesta, de moverse de 2 semanas de entrega a un día de entrega y en una calidad impresionante de seguridad y de bienestar de la gente. La persona que me lo entregó estaba muy bien vestido, no estaba sudando, estaba con una sonrisa en la cara, me entregó un regalo, llegó justo a tiempo, me entregó la mercancía que necesitaba y todo eso lo hicieron en 2 semanas. Yo de verdad que pienso que en Panamá hay un futuro y que podemos movernos a este ejemplo y a otros ejemplos que vayamos generando a nivel de economía nacional, de posibilidades nuevas. Es pensar fuera de lo que veníamos haciendo y, como decía también Roberto hace rato, de revisar los procesos, de revisar nuestras estructuras, algunas pesadas, e inclusive esto va más allá. Si antes hacía de una manera las cosas y esto me generaba ciertos costos para el negocio, ¿cómo pongo en marcha todo lo que me tiene que aportar la gente y los líderes para generar nuevas utilidades, nuevas oportunidades de negocio? Y esto requiere de líderes que sean ágiles, sumamente ágiles, que tengan una visión estratégica, que sepan comunicar muy bien y que tengan un componente humano altísimo para poder conectar la estrategia con la persona. Esto va a ser clave. Gracias, Leticia. Muy hilada, y ahora hago mi conclusión de los 3 panelistas y vamos al último. Roberto, ¿cómo lo ves tú escuchando a nuestros colegas? ¿Cómo ves los esfuerzos entonces? ¿Por dónde los enfocarías tú? Bueno, yo me quiero quedar en el tema un poco de la informalidad, que es realmente el efecto de otras medidas. Sí, este es un país con una cantidad de informales, gente muy vulnerable, pero primero, en este país no es fácil emplear. O sea, simple y sencillamente las condiciones de empleo, como dice un empresario, cuando tú empleas a un nuevo empleado, ya prácticamente lo adoptas. Ya no hay. Luego, los salarios, ha habido una presión siempre hacia un salario mínimo que no necesariamente crea entrada, de manera que no hay incentivos para generar empleo nuevo, porque las consecuencias de generar empleo nuevo son un montón. Aparte de eso,
Yo conozco gente que es informal, pero es informal porque le va mejor siendo informal. Cuando él se pone a ver lo que tiene que pagar en carga al Seguro Social, cuando se pone a ver lo que cuesta ir al Ministerio de Comercio para que le den un permiso de operación, cuando ve todas las cosas, cuando ve el Ministerio de Salud, que lo que tiene es una partida de corruptos yendo allá para ver que tú cumplas con requisitos sanitarios que son absurdos, pues muchísima gente se queda informal, porque simple y sencillamente no hemos hecho la reingeniería que tenemos que hacer con esos procesos para que tú puedas generar. Alguien en un empleo formal, por muy bajo que sea y todo, entra en una disciplina diferente. Entonces, cuando Pepe dice una escuela para informales, bueno, la mejor escuela para informales es que tengan una empresa o que haya niveles de aprendices o que tú puedas hacer. Pero mientras que la carga burocrática, y encima de todo eso, que tiene eso, entonces tiene subsidios, aunque no haga nada. Entonces, los incentivos están al revés. No hay incentivos para generar empleo, no hay incentivos para que haya pequeños empresarios porque los requisitos son muy grandes y los costos son altos. Y por otra parte, hay una mano grande del Estado generando subsidios para que la gente por lo menos pueda vivir. Entonces, yo creo que eso define en una buena medida las rigideces que podemos, y podemos hablar muchas horas de ellas. Entonces, yo sí creo que estamos en una oportunidad única, ¿no? Es decir, la mesa está limpia. ¿Qué le vamos a subir a la mesa? Depende de qué queramos hacer. Si nos vamos a mantener en nuestra política laboral rígida que tenemos, bueno, seguiremos teniendo eso y vamos a dejar pasar una oportunidad importante. Si este no es el momento que podamos crear una desburocratización importante, o no solamente de los procesos, sino de lo que cuesta la burocracia. Yo creo que cuando hablamos de reducir la burocracia, no necesariamente hablamos de ahorrarnos esa plata, sino poner esa plata en otros sectores que sean más productivos. O sea, si yo puedo ahorrarme una cantidad de millones de dólares porque rebajo los sueldos o porque reduzco el aparato burocrático, debo dejarlo en la economía porque de lo contrario estoy contrayendo el consumo. Pero lo voy a poner en algunos sectores donde yo pueda realmente tener retornos, por lo menos en educación, en productividad, que ayuden a la economía. Pero defender a ultranza el modelo que tenemos, sencillamente, bueno, ahí veremos cómo salimos, pero no es lo que estaríamos capitalizando, mal o bien la oportunidad que no la pedimos y tampoco ha sido buena desde el punto de vista de comportamiento humano y de compasión humana, tener una pandemia, pero probablemente es un momento bueno para reconsiderar estas cosas. Gracias, Roberto. Yo rescato de los cuatro panelistas, bueno, el tema del sector informal, yo creo que es un tema que tocaron todos, que yo creo que es clave porque definitivamente el sector informal es un componente muy importante dentro de la economía panameña que pudiera tomar mayor fuerza posterior a ahorita en los próximos meses, por un lado, y yo creo que es necesario atenderlo, educarlo, manejarlo y de una manera también de que apuntar todo lo que queremos hacer hacia los sectores más productivos por un lado. Adicionalmente a eso estamos viendo que hay retos para todos, en donde todos tenemos que transformarnos, ya sea como individuos, como personas, como empresarios, los que estamos en la banca, los que están a nivel del sector público, en el sector privado, los educadores, todos los actores que son pertenecientes al ecosistema panameño, en todos tenemos que apoyar de ese lado. Y es como bien dice, la mesa está limpia, como bien decía Roberto, y como todos ustedes mencionaban, hay muchos desafíos de aquí en adelante. Bueno, para continuar, y ya estamos terminando un poquito el evento, que yo creo que ha sido bien interesante, tengo dos preguntas para hacerles, una del lado económico y otro del lado educativo. Para empezar con de la economía, una de las preguntas que me dice Roberto Rigobón del MIT, que yo lo conozco, fue profesor mío, en un seminario reciente habló de una reducción del PIB del 15% más, si se trata de países del tercer mundo. ¿Cómo impacta esto a Panamá? Están hablando de una caída muy inferior. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Ahí sí me gustaría que si quizás Rubén o algún otro panelista nos hable de este tema, ¿no? Para responder esta pregunta, ¿no? Y Roberto, quizás sí, adelante.
Si Rubén y Roberto nos pueden ayudar en esta pregunta. Adelante. Bueno, yo preguntaría, para aclarar, habla de una caída de 15%. O más del PIB, él dice en los países en desarrollo y cómo esto impacta a Panamá, ¿no? Porque nosotros estamos hablando que nuestra caída del PIB va a ser mucho mejor que ese 15%. O sea, estás hablando de una caída del 4.6 o 5%, pero ¿cómo afecta esto, no? Bueno, o sea, mi empresa ha hecho algunos cálculos y yo puedo decir lo siguiente. Primero, como dije hace un momento, hicimos un cálculo mucho antes del COVID-19, en el último trimestre de 2019, y nada más analizando la relación que tiene Panamá con China y Estados Unidos, pensamos que la economía de Panamá podía caer en 1%. Después hicimos, y a todo esto, eso contrasta con el 2% del Fondo Monetario Internacional hacia abajo, el 1% de Moody's, que no sé por qué nos califica tan bien. Y nosotros simplemente hicimos un experimento sencillo. Introdujimos al modelo que nosotros utilizamos, que sirvió hasta para evaluar la expansión del Canal de Panamá en su momento, y ha servido para muchas otras cosas, y dijimos, bueno, ¿qué pasa si en 2020 el turismo es el 10% de lo que representa en la economía, en vez del 100%, lo que representó en 2019? Si el transporte aéreo es el 10%, en vez del 100% de 2019, y le tumbamos al canal, a los puertos, básicamente al sector marítimo, a zonas francas, es decir, a los sectores impulsores tradicionales de la economía de Panamá, en el marco de la logística para el comercio internacional, les tumbamos, lo bajamos a 80%. A nosotros nos dio una caída de menos 10%, nada más tomando en cuenta esa premisa y con el supuesto increíblemente optimista que todo lo demás se mantenía constante. O sea, que a mí me hablen de una caída, ustedes mencionaron Banco Mundial, ya está hablando de menos 4.6 para Panamá. Hablar de 10% o hablar de más de eso, no estamos seguros, pero definitivamente va a ser mucho más grave de lo que muchos sectores están pensando, y lamentablemente especialmente los que gobiernan el Estado panameño. Gracias, Rubén. No sé si Roberto querías complementar con algún comentario adicional. Por tema de tiempo, si nos puedes dar 1 o 2 minutitos. Gracias. Yo tengo un problema con la pregunta y un poco con la interpretación. Y Rubén dice que la economía aquí cae 1% y el crecimiento esperado era 4%. ¿La economía se está cayendo 25% o no? Rubén. Bueno, no. O sea, si comparas un porcentaje con el otro, claro, sí. Si pero yo pienso, cuando yo pienso en una caída de la economía, yo pienso en el valor absoluto, no del PIB de 2007 ni de, no a precio constante, del PIB corriente de un año con relación al otro. Entonces, eso es lo que yo estoy midiendo. Claro, sí. Si en ese sentido estamos midiéndolo, yo sí creo que 15% no es una caída, que no es posible. Yo creo que siempre que puede caer eso más. Acuérdate que nosotros tenemos un tema que es una economía, un hub. Mira lo que, por ejemplo, nada más mira el impacto en Copa. Mira el impacto que todavía no se ha reflejado, por ejemplo, en los tránsitos del canal. O sea, en la medida que, en realidad, entonces, como esta no es una economía que tiene sectores, excepto construcción, que está totalmente parado prácticamente, ¿cuáles son las locomotoras de este país?
Yo creo que yo hace como 6 meses que estuve mirando eso, tú te das cuenta que tú desagregas el crecimiento de Panamá entonces, construcción representaba como el 30% del sector que hacía que la economía creciera 4 o 5%. Entonces, sí es posible que tú puedas tener caídas de ese tamaño y más. Gracias, Roberto, muy amable. Bueno, la siguiente y última pregunta que tengo, y bueno, antes de hablar de esta pregunta, primero tenemos otras preguntas que nos hicieron, pero por temas de tiempo y respetando el tiempo de la audiencia, agradecemos primero a todos sus preguntas valiosas. Por tema de tiempo no podemos dar respuesta a todas, pero yo estoy seguro que la gran parte de las preguntas ya fueron contestadas durante esta presentación. Esta siguiente pregunta va más orientada a la parte de educación y le voy a pedir a Pepe que nos las conteste y Leticia también nos las puede complementar. La pregunta es, que me parece una muy buena pregunta, es ¿por qué no tenemos de aquí en adelante, aprovechando todos estos temas de las nuevas tecnologías online, y que la educación pueda ser menos costosa y puede ser más eficiente, quizás tener un sistema mixto en donde parte de la educación pública sea asumida a un menor coste por segmentos privados y así lograr una mejor educación y lograr sistemas mixtos con temas para tener una mayor inclusión, así como se hace en Europa y en otros países? Entonces me encantaría que tanto Pepe y Leticia me apoyaran. Adelante Pepe y Leticia, después me encantaría qué reflexiones tienen. 2 minutos, por favor, cada uno por temas de tiempo y les agradezco. Gracias. Si bien esa es una pregunta muy, muy compleja en este entorno, porque, y Rubén lo sabe mejor que yo, la economía y la salud, la educación y la salud, se considera un bien común. Y a partir de eso surge toda una discusión ideológica que si revisamos, por ejemplo, en los países del sur, prácticamente en varios de ellos han echado a los grupos que han intentado establecer buenos modelos de educación privada. Y es una contradicción porque el Estado es un pésimo proveedor de servicios educativos. Si tú divides el presupuesto de la Universidad de Panamá, por ejemplo, con los graduados, tú los podrías mandar a todos a estudiar afuera y sería un mejor negocio. Entonces, lo increíble es que aquellos que estamos dispuestos a arriesgar capital para establecer modelos exitosos de educación, reciben un ataque frontal que lo hemos visto en la pandemia, ¿no? En vez de que la discusión girara alrededor de cómo vamos a hacer para que los estudiantes de escuelas públicas, que son la mayoría, reciban educación, el Estado se ha dedicado a cuestionar las pocas escuelas que intentaron establecer plataformas tecnológicas con buenas tecnologías educativas, y algunas de ellas no tan buenas, pero por lo menos lo intentaron. Y al día de hoy todavía sigue la discusión de cuánto deben cobrar esas escuelas, que es como, diría yo, no va de acuerdo con una sociedad democrática donde si hay reglas del juego y tú decides poner un centro privado, tú te debes reservar el derecho de fijar los precios y demás. Y si el Estado quiere ser solidario, que lo sea de otra manera, porque es muy fácil ser solidario con la plata ajena. Entonces, es un problema sumamente difícil. Ustedes ven que estoy hasta un poquito emocional porque yo todavía no entiendo cómo, si existen iniciativas privadas que son mucho más eficientes que las públicas, el Estado no trata de incentivar la educación privada porque le sale hasta más barato. Así es. Y perdonen que me cegué en la respuesta, ¿no? Gracias, Pepe. No, y es totalmente acertado, independientemente del sesgo, yo creo que es totalmente acertado y debemos orientarnos hacia eso. Leticia, entonces para finalizar, si nos puedes complementar. Y mira, para mí esta pregunta es muy interesante porque habla de la forma y yo pienso que es más importante el fondo de la educación.
la verdad es que yo no veo problema en que si es mixta, que si es virtual, que si es presencial. Para mí el gran problema es las creencias que tienen los educadores y que tenemos los padres de familia y que tenemos en las organizaciones con respecto a la educación y el desarrollo. Si un educador, si un experto en desarrollo no es capaz de investigar, de hacer análisis, de sacar deducciones lógicas, concretas, aplicables, yo me pregunto a veces, ¿es parte de responsabilidad personal, es responsabilidad del gobierno, de las instituciones privadas? No lo sé. Lo que sí sé es que hay un problema de fondo en la educación muy grave y es que no estamos queriendo aprender. Y en las organizaciones también, porque si quisiéramos aprender encontraríamos la forma como fuera. Gracias, Leticia. Creo que el tema de aprendizaje es clave, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba en otras conferencias contigo y también con Pepe, y me recuerdo que ambos nos decían, siempre enfatizan de que la educación ha cambiado, más de que acumular conocimiento es aprender a aprender. Y estamos en un proceso de aprendizaje continuo, y yo creo que esas son las capacidades que tenemos que dar a las personas, ¿no? Para tener un mayor desarrollo en el país. Bueno, con esto creo que estamos ya cerrando el evento. Primero, creo que es una gran oportunidad, la verdad que excelente, me parece los felicito a todos y les agradezco a todos los panelistas por hacer posible este espacio, por dedicar tiempo a este tema y a todos los participantes que nos acompañaron. Esta situación del COVID es una situación que ha cambiado la forma de ver el mundo y tenemos unos nuevos retos de aquí en adelante, como dije anteriormente. Es una oportunidad de reinventarse, una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de transformarse. Y yo creo que ha quedado muy claro dónde están las apuestas, cuáles son las prioridades, hacia dónde deberíamos apuntar como país. Y yo creo que hemos tenido un enfoque interesante de expertos en este panel desde el punto de vista económico, educativo, empresarial, financiero y bancario, así como del lado de recursos humanos y del lado de consultoría. Entonces, yo creo que esto abre a temas de discusión posteriores y nosotros vamos a estar haciendo este tipo de eventos más adelante. Estén atentos a nuestros canales digitales para nuestros próximos eventos que estarán relacionados al tema y que queremos dar nuestro aporte como institución y queremos apoyar tanto como institución financiera Canal Bank en la reactivación del país, desde el lado financiero como banco, en donde tenemos la capacidad de hacerlo por un lado y también compartir conocimiento con nuestros clientes, con la comunidad y con todas las personas que forman el ecosistema del banco, así como compartir con ustedes el conocimiento de estos reconocidos panelistas que nos acompañaron el día de hoy. No, nada más tengo que decirles una feliz noche y bueno, nos vemos para la próxima. Prontamente haremos otro foro que seguro será tan interesante como este. Y muchas gracias y buenas noches. Con esto terminamos. Hasta luego y gracias. Buenas noches, gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Eddie. Gracias, Leticia. Omar, gracias, Roberto. Gracias, Pepe. Gracias, Rubén. Gracias, Omar. Hasta luego. Buenas noches, un placer. Un gusto, un placer también. Hasta luego.